Ya Bueno. puse a grabar. De nada. ¿Se ve? ¿Me pueden decir si se ve? Sí, yo veo por lo menos. Sí, se ve, profe. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, profe. ¿Qué pasa que no lo sé? Sí, profe. Ah, estoy sin Sí, sonido. sí, se ve. Con razón. Ahora sí, estaba sin sonido, no los escuchaba. Así que capaz que me estuvieron hablando y no sabía de qué. Sí, te Sí, un estuvimos compañero hablando. le hablaba, pero usted no respondía. Sí, te Bueno, hablamos, un par te tenía- hablamos. Sí. Bueno. Disculpen, tenía anulado el sonido. Bueno, les decía que hoy vamos a hacer una clase muy intensa. No creo que lleguemos a trabajar todo lo que preparé para hoy. Lo que no lleguemos a discutir lo van a poder ver en el PDF que vamos a subir. Pero tenemos mucho que hablar porque este fin de semana ya es la actividad en línea número 3. Y ahí vamos a trabajar sobre vectores, suma, producto por un escalar, norma de un vector, producto escalar de vectores, producto vectorial de vectores y ecuación de la recta en R2. Son muchos temas, no sé si vamos a llegar hoy, así que vamos a arrancar. En principio, vamos a hablar de vectores de Rn. ¿Qué es un espacio Rn? Es un conjunto que tiene n dimensiones. Se pone n porque, bueno, puedo tener una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Por ejemplo, si n vale 1, estoy en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Y un vector en el conjunto de los números reales va a estar formada por un solo número, una sola medida, un solo componente. Y se puede expresar de esta manera o de esta otra. Por ejemplo, x igual a 3. El vector x igual a 3 lo podemos pensar como un punto en la recta numérica de los reales, o lo podemos pensar como un vector que tiene origen en el 0 y extremo en el 3. ¿Sí? Un vector entonces va a ser un segmento con flecha, que tiene origen siempre en el 0, en el origen de coordenadas, y extremo en el extremo queda definido por sus coordenadas. A ver, avancemos. ¿Qué pasa si tengo un espacio de 2 dimensiones? R2. Bueno, un vector de R2, entonces, como tengo 2 dimensiones, va a haber una coordenada que mide cada dimensión. Una coordenada para cada dimensión. Solemos llamar xy o x sub 1, x sub 2. Por ejemplo, un vector de R2 es el vector de coordenada x igual 2 y coordenada y igual 3. Si lo representamos, ya tenemos 2 dimensiones, entonces van a aparecer un eje de coordenadas por cada dimensión. ¿Sí? Un eje x, un eje para la y. Entonces, el vector 2, 3 tiene coordenada para la x2, coordenada para la y3, y el punto 2, 3 es el extremo del vector. El origen del vector está en el origen de coordenadas. En R3 tenemos 3 dimensiones. Para cada dimensión va a haber un eje, que lo puedo llamar X y Z, o lo puedo llamar X sub 1, X sub 2, X sub 3. ¿Estamos grabando, Gerardo? Sí, sí. Buenísimo. Un ejemplo, un vector de R3 es el vector A de coordenadas 3, 4 y 2. 3 es la coordenada X, 4 la coordenada Y, 2 es la coordenada Z. Ya representar un vector
En R3 es más complejo, porque R3 es, imagínense la habitación, una habitación, y lo que vemos acá son, esto vendría a ser el piso, esto es una pared, esto es otra pared, y bueno, estamos dibujando algo de 3 dimensiones en 2 dimensiones, porque esta pantalla tiene 2 dimensiones. Pero bueno, tenemos la suerte de tener graficadores como el GeoGebra, que nos permiten ir girando la representación y tener una idea más acabada de qué es lo que queremos ver. Pero bueno, si yo pudiera girar acá, se vería que la coordenada X, en este caso es 3, si la coordenada X es la roja, la coordenada Y es la verde, sería 4, y la coordenada Z es la azul, sería 2. Así que bueno, un vector de R3, fíjense que tiene 3 coordenadas, y esas 3 coordenadas determinan el extremo del vector. El origen del vector, ¿dónde está? Siempre en el origen de coordenadas. Entonces tenemos de esta manera un segmento con flecha, un segmento orientado. En R4 ya nuestra percepción termina ahí, no podemos percibir más que 3 dimensiones respecto al espacio físico. Así que en R4 podemos extender esto. R4 va a ser un espacio de 4 dimensiones, entonces tendremos un eje para medir cada una de las dimensiones. Podemos llamar X, Y, Z y W, o acá viene la ventaja de usar subíndices, ¿no? Porque imagínense si estamos en R17. Vamos a tener 17 coordenadas diferentes. Y bueno, en algún momento se me terminan las letras. Si estoy en R42 ya no tengo más letras, tengo que usar otro abecedario. Bueno, esto se simplifica usando una sola letra con subíndices. X sub 1 va a ser la primera coordenada, X sub 2 la segunda, X sub 3 la tercera, X sub 4 la cuarta. En R4 entonces 4 coordenadas. Las podemos llamar de esta manera o de esta otra. Y un ejemplo entonces es el vector A que habita en R4, y sé que habita en R4 porque tiene 4 coordenadas. 2 es la primera coordenada, que podría ser la coordenada X, menos 1 la coordenada Y, 1/3 la coordenada Z, menos 5 la coordenada W. Y si bien no me lo puedo imaginar físicamente, bueno, yo puedo seguir pensando que este es el extremo del vector y que el origen del vector va a estar en el origen de coordenadas, que el origen de coordenadas en R4 ahora va a ser 0 para X, 0 para Y, 0 para Z, 0 para W. Profesor, para los vectores en general el origen es en el origen de coordenadas, en 0, digamos. Mira, todo lo que vamos a definir, las operaciones entre vectores, va a ser entre vectores que tienen origen en el origen de coordenadas. Pero después te voy a mostrar una treta para hablar de vectores que se dice que el vector está anclado en el origen de coordenadas. Cuando tengo un vector que no está anclado en el origen de coordenadas, puedo trabajar con uno similar, muy parecido a él, que está idéntico a él casi, pero que está aplicado en el origen de coordenadas. Ya vamos a llegar. Bueno, gracias. De nada. Bueno, entonces, de R4 en adelante ya no es posible visualizar geométricamente sus vectores. Bien, ¿cómo será un vector en Rn? Y bueno, si estoy en Rn, quiere decir que voy a tener n coordenadas. No sé cuánto vale n, por eso voy a hacer uso de los puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces, un vector de Rn va a tener x sub 1, x sub 2, x sub 3, puntos suspensivos, x sub n coordenadas. Fíjense que un vector de Rn también lo podría pensar como una matriz fila de n columnas o como una matriz columna de n filas. Este es mi vector de Rn. ¿No lo podría pensar de esta manera?
Esto es una matriz fila que tiene n columnas. O de esta otra manera, esta es una matriz columna que tiene n filas. Muy bien, ¿qué podemos hacer con los vectores? No sean maleducados, esos pensamientos se los guardan, acá no. Pero bueno, veamos qué podemos hacer con ellos. Vamos a aprender a operar con ellos. La primera operación que vamos a aprender es suma. ¿Cómo sumo vectores? Lo que vamos a anticipar es que solamente puedo sumar vectores de un mismo espacio Rn. Es decir, puedo sumar un vector de R3 con otro vector de R3. No puedo sumar un vector de R2 con uno de R3. ¿Y cómo se suma componente a componentes? Por ejemplo, A y B son dos vectores de Rn. Así el lenguaje coloquial se lee esto que está escrito simbólicamente. A y B son dos vectores que habitan Rn. Por lo tanto, van a tener n coordenadas. Es muy común, si el vector lo llamo A, cuando quiero generalizar, llamar a cada una de sus coordenadas a sub 1, a sub 2, a sub 3, puntos suspensivos, a sub n. Un vector B, entonces tendrá coordenadas B sub 1, B sub 2, B sub 3, puntos suspensivos, B sub n. ¿Y cómo sumo dos vectores que habitan el mismo espacio? Y coordenada a coordenada. La coordenada 1 va a ser la suma de las coordenadas 1. La coordenada 2 va a ser la suma de las coordenadas 2. La coordenada, y así, coordenada 3 sumaré las coordenadas 3. Coordenada n sumaré las coordenadas n. Así de fácil. Como si sumáramos dos matrices filas o dos matrices columnas. Sumamos elemento a elemento correspondiente, ¿no? Bien, vamos con ejemplos, porque esto con muchas letras y poco ejemplo. A ver, a partir de acá entonces los ejemplos van a ser sobre R2 o sobre R3 para facilitar la explicación, que además es lo que vamos a trabajar en estos días. Por ejemplo, en R2 tengo dos vectores, el 3,1 y el 2,3. El 3,1 tiene coordenada x3, coordenada y1. El B tiene coordenada x2, coordenada y3. ¿Cómo lo sumo? Muy fácil. Coordenada a coordenada. La coordenada x será 3 más 2. Y la coordenada y será 1 más 3. Así que A más B es el vector 5, 4. A ver en R3. Tengo dos vectores de R3, por lo tanto tienen 3 coordenadas. ¿Cómo lo sumo? Coordenada a coordenada. Entonces la coordenada x va a ser la suma de las coordenadas x. Menos 1 más 2. La coordenada y será la suma de las coordenadas y. Y la coordenada z, la suma de ellas. Entonces, ¿qué voy a tener? A ver, menos 1 más 2 es 1, coordenada x. 3 más 2 es 5, coordenada y. 5 más menos 3 es 5 menos 3, que es 2, y ese será el valor de la coordenada z. Como ven, ya me cansé de escribir qué es lo que hacemos, porque lo podemos hacer mentalmente, ¿no? Vamos con la interpretación geométrica de la suma. Y vamos a mostrarla en R2 porque se ve fácil. Bueno, a ver, fíjense, este es el vector de coordenadas 3 para la x, 1 para la y. El vector 3, 1 es el vector A. Y el vector B es el vector de coordenadas 2 para la x, 3 para la y.
A más B lo obtengo sumando la coordenada X del vector A con la coordenada X del vector B. Fíjense que si hago 3 más 2, obtengo 5, que es la coordenada X de A más B. Y la coordenada Y la obtengo sumando la coordenada Y de A con la coordenada Y de B. 1 más 3, 4. Y 4 es la coordenada Y de A más B. Muy bien. Hasta ahí lo que hacíamos algebraicamente, pero les quiero mostrar que cuando lo miro, lo represento en un gráfico, resulta que el vector A más B no es otra cosa que la diagonal del paralelogramo que determinan los vectores A y B. Es decir, si yo donde termina A trazo una paralela a B y donde termina B trazo una paralela a A, obtengo un paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo con origen en el origen de coordenadas va a representar al vector suma. Entonces, esto es lo que me preguntaban hace un ratito. La suma de vectores se aplica, tal como la hemos definido, con vectores cuyo origen está en el centro de coordenadas. Y da por resultado también un vector que tiene origen en el centro de coordenadas. Es decir, A más B también tiene su origen en el centro de coordenadas. Y su extremo se obtiene, como dijimos recién, sumando coordenada a coordenada, obtenemos las coordenadas del vector, del extremo de ese vector. Geométricamente dijimos que el vector A más B queda definido por la diagonal del paralelogramo que determinan los vectores A y B. Multiplicación por un escalar. Vamos a multiplicar a un vector por un número. Cada vez que diga un escalar me estoy refiriendo a un número. Entonces, tenemos un vector que habita Rn, por lo tanto va a tener n coordenadas. ¿Sí? Así lo escribo, ¿ven? A sub 1, a sub 2, a sub 3, puntos suspensivos, a sub n. Y C es un número real. C va a ser un número real. ¿Cómo definimos C por A? Y como, ¿se acuerdan cómo hacíamos con matrices? Si yo a una matriz fila la multiplico por un número real, ¿qué hacíamos? Cada elemento de la matriz la multiplicaba por C. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo. C por el vector A no es otra cosa que un vector que va a tener por coordenadas C por A sub 1, C por A sub 2, C por A sub 3, puntos suspensivos, C por A sub n. Vamos con ejemplos. En R2, tengo el vector B de coordenadas 3, 4. ¿Quién será el vector 2B? Y bueno, lo que voy a hacer es multiplicar al vector 3, 4 por el número 2. ¿Y cómo hacemos eso? Multiplico coordenada a coordenada por el 2. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. ¿Cómo obtengo el vector menos 1 por B? Y voy a multiplicar al vector B por el número menos 1. Y hago exactamente lo de antes. Multiplico cada coordenada por el menos 1. Menos 1 por 3 es menos 3. Menos 1 por 4 es menos 4. Y fíjense que menos 1 por B no es otra cosa que el vector opuesto de B. ¿Sí? Es B con las coordenadas opuestas. Un medio por el vector B. Al vector B lo voy a multiplicar por el número 1 medio. Acá puedo poner cualquier número real, ¿no? Bueno, entonces coordenada a coordenada multiplico por 1 medio. 1 medio por 3 es 3 medios, o 1,5 como quieran escribirlo. 1 medio por 4 es 4 medios, o 2. Menos 5 por B
al vector b lo voy a multiplicar por el número menos 5. Entonces, coordenada a coordenada multiplico por menos 5. Menos 5 por 3 es menos 15, menos 5 por 4 es menos 20. A ver un ejemplo en R3. Tengo el vector A de coordenadas menos 1, 2, 5. Y quiero hacer un tercio por A. Es decir, al vector A lo voy a multiplicar por el número un tercio. ¿Y cómo hacemos eso? Multiplico cada coordenada del vector A por el número un tercio. Un tercio por menos 1 es menos un tercio. Un tercio por 2 es 2 tercios. Y un tercio por 5 es 5 tercios. Bien, acá les muestro en un gráfico algo de lo que hicimos en R2. Este es el vector B de coordenadas 3, 4. ¿Ven? 3 para la X, 4 para la Y. Este es el vector B de coordenadas 3, 4. Cuando hicimos 2 veces B, 2 por B, obtuvimos el vector 6, 8. Bien, fíjense que multiplicar por un número positivo al vector que tengo, lo que hace es generar un vector en la misma dirección, pero que puede ser más grande si este número es más grande que 1. Si este número está entre 0 y 1, lo que voy a hacer es reducirlo al vector. Pero me queda que B y 2B son dos vectores que tienen la misma dirección, la misma orientación. Acá estoy mostrando el vector menos 1 por B, que resultó ser el opuesto de B. Menos 1 por B me dio menos 3, menos 4. Menos 3 para la X, menos 4 para la Y. Origen en el origen de coordenadas, extremo en el punto menos 3, 4. Y fíjense que también me quedó alineado con el vector B. Es decir, 2B, B y menos B son vectores que habitan una recta, ¿no? Una misma recta que pasa por el origen y que va a tener la dirección, la orientación del vector B. ¿Qué pasó? Cuando a B lo multipliqué por un número negativo, me quedó orientado en sentido contrario. Entonces esto es un resultado que podemos guardar. Si al vector B lo multiplico por un número positivo, me queda un vector paralelo a él en la misma dirección que él, habitando la misma recta que él, y orientado en el mismo sentido que B. Cuando al vector B lo multiplico por un número negativo, me queda un vector paralelo a B, habitando la misma recta que B, pero orientado en sentido contrario. B me va para arriba, menos B va para abajo. B, 2B y menos 1 por B, entonces decimos que habitan sobre una misma recta. Por lo tanto, son vectores paralelos. Se dice que son múltiplos escalares. B y 2B tienen la misma orientación. B y menos 1 por B tienen orientaciones opuestas. Vamos con otra observación. Hablamos de suma y sabemos que la resta se puede definir como la suma entre el primero y el opuesto del segundo. Entonces, también nos va a servir esta definición para hablar de resta de vectores. A menos B no es otra cosa que la suma entre A y el opuesto de B. Por ejemplo, ¿dónde habitan estos vectores? Si tienen dos coordenadas, estoy en R2. Si hago A menos B, entonces voy a hacer el vector 4, 1 menos el vector 2, 3. Pero eso es equivalente a decir, al vector 4, 1 le sumo el opuesto del vector 2, 3, que es menos 2, menos 3. Y ahora uso la definición de suma. Tenemos que sumar coordenada a coordenada.
4 más menos 2 es 4 menos 2, que es 2. Coordenada X, 2. 1 más menos 3 es 1 menos 3, que es menos 2. Coordenada Y vale menos 2. Por supuesto lo vamos a hacer directamente. Si tengo que hacer A menos B, digo, bueno, va a ser el vector de coordenada X, 4 menos 2, 2. 1 menos 3, menos 2. Bien. Y acá les muestro en un gráfico, miren. Tengo el vector A de coordenadas 4, 1. Este es el vector A. Origen en el origen de coordenada, flecha o extremo en 4, 1. El vector B de coordenadas 2 para la X, 3 para la Y. Si yo quiero hacer A menos B, entonces lo que puedo hacer es dibujar el opuesto de B. El opuesto de B tiene la misma dirección que B, pero orientado en sentido contrario. La misma longitud, pero en sentido contrario. Y ahora sumamos, dijimos que A más este vector, que es menos B, está representada por la diagonal del paralelogramo que determina el vector A con el vector menos B. Es decir, donde termina el vector menos B, trazo una paralela al vector A, donde termina el vector A, trazo una paralela al vector menos B, y esta diagonal, con origen en el origen de coordenadas, representa el vector A menos B. Otra cosa que podemos hacer con los vectores hay un producto que se llama producto escalar. Y recién les dije, cada vez que hablo de escalar, hay que relacionarlo con un número. Pero cuidado, acá estamos multiplicando dos vectores de Rn. Pero resulta que el producto escalar, tal como lo vamos a definir, da por resultado un número real. El producto escalar entre dos vectores da por resultado un número real. ¿Y cómo se obtiene? ¿A qué se acuerdan de esto? A ver. A escalar B, estoy en Rn, entonces el vector A va a tener n coordenadas, el vector B va a tener n coordenadas. ¿Les recuerda algo esta suma? Miren, hacemos coordenada 1 por coordenada 1, más coordenada 2 por coordenada 2, más, puntos suspensivos, coordenada n por coordenada n. ¿No les recuerda lo que hacíamos cuando multiplicábamos matrices? ¿Recuerdan que para multiplicar matrices el número de columnas de la primera matriz debía ser igual al número de filas de la primera? Eso nos aseguraba que teníamos cada fila de la primera matriz tiene la misma cantidad de elementos que cada columna de la segunda matriz. Y entonces hacíamos eso, multiplicábamos elemento a elemento y sumábamos esos productos. Bueno, eso que hacíamos cuando multiplicábamos matrices, de multiplicar elemento a elemento y sumar esos productos, ahora le damos un nombre y decimos que se llama producto escalar. Vamos con un ejemplo. A ver, en R3, así digo que A y B son dos vectores de R3, o que A y B son vectores que habitan el espacio R3. El vector A tiene coordenadas 3, 4, menos 2. El vector B tiene coordenadas 1, menos 2, menos 3. El producto escalar entre A y B, así se escribe. Entonces, ¿cómo se obtiene? Sumando los productos entre coordenada a coordenada. 3 por 1 más 4 por menos 2 más menos 2 por menos 3. Esto es un número. Resuelvo. 3 por 1 es 3, 4 por menos 2 es menos 8, menos 2 por menos 3 es 6. Resuelvo la suma y me da un número.
Entonces, fíjense que el producto escalar entre dos vectores da por resultado un número. Y ese número nos va a dar información cuando querramos saber algo, alguna relación entre los vectores A y B. Bueno, algunas de las relaciones entre esos vectores van a estar definidas por el resultado del producto escalar. Bien, producto escalar entonces definido y mostrado con un ejemplo. Norma de un vector. ¿Qué es la norma de un vector? Bueno, la norma de un vector se va a escribir así. Si X es un vector de Rn, entonces cuando quiera hablar de la norma del vector X, lo voy a poner al vector X entre doble barra. Y se define así, es la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo. Entonces, decimos, se lee norma del vector X. Y este número que voy a obtener, lo que va a dar, la información que me va a dar es la longitud del vector. Vamos a un ejemplo. Un vector de R2. El vector A tiene coordenadas 3, 4. Quiero saber cuál es la longitud de este vector. Es decir, quiero conocer la norma del vector. Entonces digo, norma del vector A es igual a la raíz cuadrada de A escalar A. Es decir, la raíz cuadrada de 3 cuartos escalar 3,4 escalar 3,4. ¿Y cómo resolvíamos un producto escalar? Multiplicando coordenada a coordenada y sumando esos productos. Pero cuando multiplico, como estoy hablando del mismo vector, me queda la primera coordenada es igual a la primera coordenada, es decir, 3 por 3, 3 al cuadrado. La segunda coordenada es igual a la segunda coordenada, 4 por 4, 4 al cuadrado. Bien, en este caso la norma me dio un número entero porque me queda raíz cuadrada de 9 más 16, que es raíz cuadrada de 25, que es 5. No necesariamente da un número entero, puede dar un número racional, puede dar un número irracional, pero bueno, para los ejemplos busqué cuentas sencillas. Entonces repito, ¿cómo se calcula la norma de un vector? Calculando la raíz cuadrada del producto escalar del vector por sí mismo. ¿Sí? ¿Y cómo se hacía el producto escalar? Coordenada, multiplico coordenada a coordenada y sumo esos productos. ¿Qué me da la norma de un vector? La longitud del vector. Es decir, yo mido desde el origen hasta el extremo, ese vector va a medir 5 unidades. A ver, hagamos lo mismo con un vector de R3. Tenemos un vector B que habita R3, por lo tanto va a tener 3 coordenadas. ¿Cómo calculo la longitud de este vector? Es decir, la longitud que hay desde el origen de coordenadas hasta el extremo de vector. Y eso va a ser la norma del vector y se calcula así, raíz cuadrada de B escalar B. Es decir, raíz cuadrada del vector menos 1, 3, 2, producto escalar, el vector menos 1, 3, 2. ¿Cómo resolvemos el producto escalar? Multiplicando coordenada a coordenada y sumando esos productos. ¿Sí? Uno lo puede hacer directamente, no necesita esto que estoy haciendo yo. Les quiero mostrar que cuando hago el producto escalar de un vector por sí mismo, la primera coordenada es igual a la primera coordenada, entonces cuando multiplico me queda elevado al cuadrado. La segunda coordenada es igual a la segunda coordenada, cuando multiplico me queda elevado al cuadrado. Y lo mismo con la tercera coordenada. En definitiva me queda menos 1 por menos 1 es más 1, 3 por 3 es 9, 2 por 2 es 4, sumo esos productos y me queda la raíz cuadrada de 14. En este caso, ven, la longitud de un vector me dio un número irracional, raíz cuadrada de 14. Sé que va a estar cerca de 4, va a ser menor a 4, mayor a 3,
y bueno, puedo aproximar a un número racional si es que lo necesito. Profe, Sí, ahí dice raíz de 25. Puede ser menos 5 también, ¿no? no, mira, son cosas distintas. Menos 5 elevado al cuadrado te da 25, pero la raíz cuadrada no se define como un número que elevado al cuadrado me da 25. La raíz cuadrada de 25 se define así, mira, un número positivo que elevado al cuadrado me dé 25. Así que la raíz cuadrada de 25 es 5, no es menos 5, ¿entendés? Ah, ok. ¿Se entiende? Mira, ese es un error que a veces se trae de la secundaria porque no se define bien la raíz cuadrada. ¿Sí? La raíz cuadrada se la define de esa manera porque se la piensa como una función. ¿Y te acordás que una función, a cada elemento del dominio tenía que tener una sola imagen? Si no, no era función. Para que eso ocurra, entonces, cuando defino raíz cuadrada de 25, digo, va a ser el número positivo que elevado al cuadrado me da 25. Así que el único resultado para la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Está bien? Genial. Gracias. Bueno, de nada. Muy bien. Acá les muestro entonces algunas cosas que ya habíamos representado. Mire, teníamos el vector 3, 4, ¿sí? Coordenada 3 para la X, coordenada 4 para la Y, y esta longitud la habíamos medido cuando calculamos la norma de este vector y nos había dado 5, ¿no? Bien, este es el vector 2b, va a tener coordenadas 6, 8. Y este es el vector menos 1/2 por b, es decir, menos 1/2 por el vector 3 cuartos. ¿Cómo lo obtengo? Y hago a cada coordenada la multiplico por menos 1/2. Menos 1/2 por 3 es menos 3/2. Menos 3/2 es la mitad de menos 3. ¿Cuánto es? Menos 1,5. Y menos 1/2 por 4 es menos 2. Es la mitad de 4 cambiado de signo. Menos por más, menos. 1/2 por 4 es la mitad de 4, que es 2. Bien. Vamos a ver, entonces, dijimos que la norma del vector b es la longitud del vector, es decir, la longitud que hay desde el origen hasta el extremo. En nuestro caso, el vector es el vector 3, 4. Entonces calculamos su norma con la definición que dimos recién y nos dio que la longitud del vector b, la norma del vector b, es 5. Es decir, desde el origen hasta el extremo hay 5 unidades. Vamos a ver una propiedad que se las pongo porque puede aparecer en la actividad en línea que viene. A ver, esta propiedad, entre otras propiedades que tiene la norma de un vector, dice que la norma de un número por un vector es igual al módulo del número por la norma del vector. Bien, a ver si se verifica esta propiedad. La norma de 2 veces b, es decir, la norma del vector 6, 8, dijimos que era 2 veces b, ¿no? Si usamos la definición, ¿qué me va a quedar? La raíz cuadrada de 6 por 6, 6 al cuadrado, más 8 por 8, 8 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 36 más 64, eso da 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Pero resulta que 10 es 2 veces 5. 2 es el módulo de 2. Y 5 es la norma de b. Así que se ve que se está cumpliendo esta propiedad. La norma de 2 veces b es igual al módulo de 2 por la norma de b.
Y si lo pensamos geométricamente, 2 veces b lo que hace es estirar al vector b a una longitud igual al doble. Es decir, si b tenía una longitud de 5, 2 veces b va a tener el doble de longitud, va a tener una longitud de 10. ¿Qué pasa con la norma de menos un medio de b? Bueno, dijimos que menos un medio de b, lo mostramos acá, es el vector menos 1,5 menos 2. Entonces hay que calcular la norma del vector menos 1,5, 2. Y eso es la raíz cuadrada de menos 1,5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si resolvemos los cuadrados, esto me da positivo 2,25, esto me da 4, 2,25 más 4 es 6,25. Y la raíz cuadrada de 6,25 es exactamente 2,5. Pero 2,5, a ver, fíjense, el 2,5, ¿no es acaso la mitad de 5? ¿Y la mitad de 5 no lo puedo escribir así? ¿1 medio por 5? Bien, y de nuevo se está verificando la propiedad, porque ¿qué me decía la propiedad? Que la norma de menos 1 medio por el vector b es igual al módulo de menos 1 medio por la norma de b. Es decir, 1 medio por 5. 2,5, que es lo que obtuvimos antes. Bien, ¿cuál será la norma del opuesto de b? Y dijimos que la norma era la longitud. Y tanto b como el opuesto de b tienen que tener la misma longitud. Eso queda para que verifiquen ustedes. A ver, con todo esto que hicimos, un ejercicio tipo actividad en línea. Señalar la opción correcta. Dado el vector b, 3, 4, el valor c para que el vector cb, o sea, el escalar c multiplicado por el vector b, tenga la orientación opuesta y que la norma de c por b me dé 4 es decir, quiero que el vector cb tenga orientación opuesta al vector b. Y además, la norma del vector cb me tiene que dar 4. Y me dan opciones. Tengo que marcar cuál es la correcta. Entonces, veamos un poquito. Por un lado, quiero que el vector c por b tenga orientación opuesta ¿a quién? Al vector b. ¿Y cómo conseguíamos eso? ¿Se acuerdan que si multiplicábamos al vector b por un número positivo, me quedaba un vector orientado como b? En cambio, si multiplico a b por un número negativo, me queda un vector en la dirección de b, pero en sentido contrario. Así que esto ya me está diciendo, si quiero que el vector b y el vector c por b tengan orientaciones opuestas, entonces el número c tiene que ser negativo. Por lo tanto, ya puedo descartar estas dos opciones. Para que el vector c por b y el vector b tengan orientaciones opuestas, el número c tiene que ser negativo. Esto nos permite descartar las primeras dos opciones. Listo, miren qué fácil va. Ahora me tengo que fijar si es esta o esta otra. Sigamos usando el dato. Nos dijeron que quiero que la norma de c por b sea 4. Podemos calcular la norma de b porque tenemos las coordenadas del vector b. La norma de b es la raíz cuadrada de b escalar b. Es decir, la raíz cuadrada del vector 3, 4 escalar por el vector 3, 4. Esto es 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16. 9 más 16 es 25, 5. Ya sabíamos, porque venimos haciendo desde que empezó la clase.
la norma del vector 3, 4 es 5. Bien. Ahora vamos a usar esa propiedad que vimos hace un ratito. Dice la norma del vector C por B es igual al módulo del número C por la norma de B. Y además queremos, es dato, queremos que nos dé 4. ¿Sí? La norma de CB queremos que nos dé 4. Pero sabemos también por esta propiedad que este 4 va a ser el producto entre el módulo de C y la norma de B. Sabemos que la norma de B vale 5 porque lo acabamos de calcular. Reemplacemos acá, entonces donde dice norma de B voy a poner 5. ¿Y qué me queda? Que módulo de C por 5 tiene que ser 4. Bien, me queda una ecuación donde lo único que nos falta saber es C. Miren qué fácil, tengo dos opciones. En esta ecuación, en esta igualdad, meto ahí el valor de las opciones y me fijo cuál la verifica. Es decir, en esta igualdad, meto ahí, en vez de C, pongo menos 4 quintos y me fijo si verifica la igualdad. Si no la verifica, meto menos raíz cuadrada de cuarta y me fijo si verifica. A ver, probemos con la tercera opción, con esta. Profe, buenas tardes. ¿Le hago una consulta? Sí. Ahí directamente no se puede pasar el 5 que está multiplicando para el otro lado dividiendo y queda que C es igual a 4 sobre 5, perdón. Y como puede ser positivo o negativo, solamente se le cambia el signo. Claro, lo que te queda es que el módulo de C es 4 quintos. Pero vos a eso tenés que agregarle que C tiene que ser, o sea, tenés dos opciones. El módulo de C es 4 quintos, si C vale 4 quintos o si C vale menos 4 quintos, ¿no? Vos tenés que decir cuál es la opción. Es menos 4 quintos. ¿Por qué es menos 4 quintos? Por esto que vimos. Tiene que ser un número negativo. ¿Por qué tiene que ser un negativo? Porque C por B quiero que tenga la orientación opuesta de B. ¿Sí? Y para que me quede en orientación opuesta a B, C tiene que ser un número negativo. ¿Sí? ¿Eso lo ven o les quieren verlo en el gráfico anterior? A ver. Acá, ¿ven? Tengo el vector B. Si lo multiplico por un número positivo, me queda un vector que tiene la misma orientación que B. ¿Se ve? En cambio, si al vector B lo multiplico por un número negativo, me queda un vector que está sobre la misma recta, pero tiene orientación opuesta. Entonces, para obtener un vector que tenga orientación opuesta a B, necesito multiplicarlo por un número negativo. Por eso elegimos de las opciones lo que vos podías, lo que habías dicho, se podía hacer, y finalmente decir que si bien el módulo de C es 4 quintos, C debe ser menos 4 quintos, ¿sí? Porque es el valor que debe tener para que el vector CB y el vector B tengan orientaciones opuestas, ¿sí? Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien, entonces dijimos, pruebo con la tercera opción. Es decir, acá meto esta opción, menos 4 quintos. Si acá pongo menos 4 quintos, entonces, ¿qué me va a quedar? La norma de menos 4 quintos por B va a ser igual al módulo de menos 4 quintos por 5. ¿Sí? Y el módulo de menos 4 quintos no es otra cosa que 4 quintos. Y 4 quintos por 5, simplifico el 5 con el 5 y me queda 4. Así que la opción correcta definitivamente es la tercera. Así que no nos olvidamos de tildar, ¿sí? A veces en el apuro, con los nervios de la actividad, uno se pone a hacer todo en el papel, llega a la solución y se olvida de marcar. Y si no marcamos la opción correcta, nos va a leer que está mal el ejercicio. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Muy bien, pasamos a otra cosa. El tema que me preguntaron hace un ratito. Vamos a ver qué pasa
si hablamos de vectores que no están anclados en el origen de coordenadas. Y lo mostraremos con vectores de R2, que me permite fácilmente verlos. Todo lo que digamos con vectores de R2 se va a trasladar a vectores de Rn, de cualquier Rn. Por ejemplo, vamos a pensar en un vector BA que tiene origen en el punto B de coordenadas 2, 3 y extremo final en el punto A de coordenadas 4, 1. Uy, parece un lío este gráfico. Vamos a ver de dónde sale este gráfico. ¿Sí? Acá me metí en el GeoGebra. Entonces, fíjense, tengo el vector BA, que no está en el extremo, no está en el origen. El origen del vector BA es el punto B de coordenadas 2, 3. Y el extremo del vector BA es el punto A de coordenadas 4, 1. Bien, vamos a asociar este vector con otro idéntico a él, solamente que en vez de estar el origen aplicado en el punto B, va a estar aplicado en el punto 0, es decir, en el 0, 0. ¿Y cómo conseguimos eso? Y bueno, les voy a mostrar el vector que va del origen al origen del vector que me dieron. Es ese, ¿no? Y déjenme, es el vector B. Y por otra parte voy a mostrar el vector que va desde el origen de coordenadas al extremo del vector BA, al extremo final. Es ese de ahí, que es el vector A, ¿no? El vector A con origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto A. El vector B con origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto B. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si dibujo este vector? A ver, menos 2, menos 3. Estoy dibujando el opuesto de B, ¿no? B tiene coordenadas 2, 3. Y este de acá tiene coordenadas menos 2, menos 3. Es decir, lo que acabo de dibujar no es otra cosa que el opuesto de B. ¿Y qué pasa si al vector A le sumo el opuesto de B? Es decir, si al vector A le resto B. Y bueno, ¿se acuerdan que lo que hacíamos es restar coordenadas a coordenadas? O, si lo pienso geométricamente, me dibujo un paralelogramo. ¿Sí? Donde termina el vector A, trazo una paralela al vector menos B. Donde termina el vector menos B, trazo una paralela al vector A. Esta diagonal va a ser el resultado de la suma entre A y menos B. Muy bien, así que el vector A menos B, fíjense que me quedó exactamente igual al vector A. Tiene la misma longitud, la misma orientación. La única diferencia que el vector A está aplicado en el punto, el vector BA está aplicado en el punto B, mientras que el vector A menos B está aplicado en el punto en el centro de coordenadas. Entonces, lo que vamos a hacer de acá en adelante es cada vez que me den un vector como este, cuyo origen no está en el centro de coordenadas, fíjense, teniendo los extremos,
yo voy a restar en sentido contrario para obtener el vector BA que hice, A menos B. Al vector A le resté el vector B, ¿sí? Y obtuve un vector exactamente igual al vector A, solamente que ahora está aplicado en el origen. Muy bien, ahora volvemos a nuestra presentación. Este es el dibujito de recién, que ahora lo expliqué, ¿no? Este era el vector BA, origen en B, extremo en A. Entonces, un vector que va del centro de coordenadas al extremo A, un vector que va del centro de coordenadas al origen B, tengo los vectores A y B, y si al vector A le resto el vector B, obtengo el vector A menos B, que es idéntico al vector BA, solamente que ahora está aplicado en el origen de coordenadas. Entonces, lo que yo pueda decir de este vector se va a trasladar a este otro, porque son idénticos, tienen el mismo tamaño, la misma dirección, la misma orientación. A partir de ahora vamos a decir esto, identificamos al vector BA con el vector A menos B, que sí está anclado en el origen. Y lo que podamos decir del vector A menos B, se trasladará al vector BA. Entonces, fíjense que el vector BA lo obtuvimos, lo obtuvimos anclado en el origen como A menos B. BA es A menos B. ¿Ven? La resta la hago al revés. A menos B. A era el vector 4, 1, ¿ven? 4 para la X, 1 para la Y, 4, 1, menos B. B es el vector de coordenadas 2 para la X, 3 para la Y. Menos 2, 3. Restamos, 4 menos 2 es 2, 1 menos 3 es menos 2. Y obtenemos este vector, ¿sí? Con origen en origen de coordenadas y extremos en el punto 2 menos 2. 2 menos 2, que lo obtuvimos así de fácil, restando las coordenadas del vector A con las del vector B. De manera similar, puede ser que en vez del vector BA, me den un vector con origen en A y extremo en B, es decir, me den el vector AB. Origen en A, extremo en B. En ese caso lo vamos a identificar con el vector B menos A. Siempre la resta la hago desde el extremo al origen, B menos A. Por ejemplo, el vector AB lo voy a identificar, dijimos, con el vector B menos A. El vector B tenía coordenadas 2, 3. El vector A tiene coordenadas 4, 1. Resto, coordenada a coordenada, 2 menos 4 es menos 2. 3 menos 1 es 2. Así que el vector AB lo voy a identificar con el vector B menos A anclado en el origen y de coordenadas menos 2, 2. Bien, así que si nos dan algún vector que no está anclado en el origen, podemos trabajar con uno idéntico a él que sí está anclado en el origen, ¿no? ¿Y cómo lo obtenemos? Y bueno, restando los extremos. Si tengo un vector con origen en A, en B y extremo en A, lo voy a identificar con el vector A menos B. Si tengo un vector con origen en A y extremo en B, lo voy a identificar con el vector B menos A. Consulta, Ahora profe. Sí. ¿Eso se llama también traslado de vector, puede ser? Exactamente, estamos trasladando el vector que no estaba en el origen, lo estoy trasladando al origen, ¿sí? Bien, paralelismo y perpendicularidad entre vectores. Otra cosa que vamos a tener que saber distinguir. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares?
tenemos dos vectores de Rn. Vamos a decir que el vector A es paralelo al vector B cuando se puede escribir a uno de ellos como múltiplo escalar del otro. CB es al vector B multiplicarlo por un número C. Entonces, en ese caso diremos que A y B son vectores paralelos. Recién, cuando graficamos, multiplicábamos a un vector por números, nos obteníamos vectores que estaban todos alineados en la misma recta. Y si están alineados en la misma recta, quiere decir que tienen dirección paralela. Podía ser que, depende del valor de C, si era positivo, me quedaban orientados en el mismo sentido, o si C era negativo, me quedaban orientados en sentido opuesto. Pero no dejaban de ser paralelos, porque habitan la misma recta que los contiene. ¿Y cuándo vamos a decir que dos vectores son perpendiculares? Cuando el producto escalar, eso que vimos hace un ratito y no sabíamos para qué servía, cuando el producto escalar entre dos vectores me da 0, resulta que esos vectores son perpendiculares. Esta propiedad tiene una demostración, no es un capricho. Pero bueno, esa demostración no se las vamos a pedir. Sí, les vamos a pedir es que distingan esto. Si el producto escalar entre dos vectores me da 0, vamos a decir que esos dos vectores son perpendiculares. Y vamos a hablar de perpendicularidad, la podemos nombrar de diferentes maneras. Diremos vectores perpendiculares, podemos decir vectores normales, podemos decir vectores ortogonales. Entonces, cuando hablo de vectores ortogonales o de vectores normales, estoy hablando de vectores perpendiculares, ¿sí? Y vectores perpendiculares estoy hablando de vectores cuyas dirección forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Bueno, a ver, vamos a ejemplos. Tenemos el vector A y el vector B. ¿Se dan cuenta a simple vista? ¿Alguien me puede decir qué relación hay entre A y B? Si hay alguna de estas dos relaciones. B es múltiplo de A. Muy bien, B es múltiplo de A. O también A es múltiplo de B. Depende cómo escribamos, ¿no? Pero como son múltiplos, va a ocurrir esto, ¿no? Que A y B son paralelos. Fíjense, yo acá escribí el vector A como múltiplo de B. El vector 2, 3 lo puedo escribir como 1 medio por 4, 6, ¿se ve? También podría haber escrito a B como múltiplo de A, es decir, el 4, 6 como 2 por el vector 2, 3. Bien, entonces el vector A es múltiplo de B. Eso me permite asegurar que A y B son paralelos. Es decir, A y B van a estar alineados en una misma recta, sobre una misma recta. A ver acá, tenemos el vector A y el vector C. Evidentemente no son paralelos, ¿no? No son múltiplos escalares. Pero probemos a hacer el producto escalar. Si hago A escalar C, es decir, el vector 2, 3, producto escalar, el vector menos 3, 2. ¿Cómo hacíamos el producto escalar? Multiplicamos coordenada a coordenada y sumamos esos productos. 2 por menos 3 más 3 por 2. 2 por menos 3 es menos 6 y 3 por 2 es 6. Menos 6 más 6 es 0. Como el producto escalar entre A y C me da 0, esto me permite asegurar que A y C son vectores perpendiculares, o vectores normales, o vectores ortogonales. Es decir, vectores cuyas direcciones forman un ángulo recto de 90 grados. 90 grados. Bien, a ver, lo muestro en un gráfico. Este es el vector A. 2, 3. 2 para la X, 3 para la Y. Este es el vector 4, 6. El vector B. Se dan cuenta que uno es múltiplo escalar del otro, y por lo tanto son paralelos, ¿no? Mientras que el vector
menos 3, 2, me queda justamente formando un ángulo recto con el vector A. Es decir, A y el vector C son vectores perpendiculares. B y el vector C también van a ser perpendiculares, ¿no? Hagamos la cuenta. Menos 3 por 4 es menos 12. 2 por 6 es 12. Menos 12 más 12 es 0. Así que el vector C y el vector B también son perpendiculares entre sí. Bien, este resultado lo tenemos que manejar y muy bien. Dijimos que si un vector es múltiplo escalar del otro, entonces esos vectores son paralelos. Y decimos que si el producto escalar entre dos vectores me da 0, esos vectores van a ser perpendiculares entre sí. Y de paso miren una manera fácil de obtener vectores perpendiculares, ¿sí? ¿Cómo obtengo fácilmente un vector que sea perpendicular al 2, 3? Cambio de lugar las coordenadas y a una de ellas le cambio el signo, ¿sí? Por ejemplo, quiero un vector perpendicular al 4, 6, bueno, el menos 6, 4. Vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Un vector de Rn se dice que es un versor o vector unitario si su norma es igual a 1. Es decir, es un vector cuya longitud es 1. Decimos entonces que B es un versor o un vector unitario cuando su longitud o norma es 1. Un ejemplo. Les muestro un vector de R2 de coordenadas menos 3 quintos, 4 quintos, que es un vector unitario. Si calculamos la longitud de este vector, la norma de este vector, dijimos que la norma era la raíz cuadrada de B escalar B. Es decir, la raíz cuadrada de menos 3 quintos por menos 3 quintos, es decir, menos 3 quintos al cuadrado, más 4 quintos por 4 quintos, es decir, 4 quintos al cuadrado. Menos 3 quintos al cuadrado es 9/25. Y 4 quintos al cuadrado es 16/25. Si sumamos, tienen el mismo denominador, me queda 9 más 16, 25 sobre 25. Pero 25 sobre 25 no es otra cosa que 1. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Muy bien, así que este vector, como tiene norma 1, como tiene longitud igual a 1, decimos que es un vector unitario o que es un versor. Bueno, resulta que hay algunos versores que nos van a facilitar mucho el trabajo. Por ejemplo, los que llamamos versores estándar. Les muestro los versores estándar de R3. Si digo versor, entonces quiere decir que su norma vale 1. Muy bien. Se llaman versores estándar de R3 a estos vectores. E sub 1, que tiene la primera coordenada 1, las otras dos ceros. E sub 2 tiene la segunda coordenada un 1, las otras dos son un 0. Y E sub 3 tiene la tercera coordenada que es un 1 y las otras dos son 0. Y acá calculé la norma de cada vector para que vean que da 1, es muy fácil, ¿no? La norma del vector E1 va a ser 1 por 1, 1 al cuadrado, más 0 por 0, 0 al cuadrado, más 0 por 0, 0 al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de 1, que es 1. Lo mismo cuando querramos calcular la norma del vector 2, ¿sí? Va a ser la raíz cuadrada de 0 por 0, 0 al cuadrado, más 1 por 1, 1 al cuadrado, más 0 por 0, 0 al cuadrado. Esto es raíz cuadrada de 1, que es 1. Y lo mismo con el versor E3.
cuando calculo la norma es la raíz cuadrada del versor por sí mismo, es decir, de 0 por 0 más 0 por 0 más 1 por 1. Es decir, raíz cuadrada de 0 más 0 más 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Así que bueno, estos tres vectores tienen longitud 1, pero además tienen otra característica. La característica es que tienen la dirección de los ejes de coordenadas. Se los muestro. Fíjense, el vector E1 tiene, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Tiene coordenada 1 para el eje X. Para las otras, la coordenada es 0, es decir, 0 para la Y y 0 para la Z. 0 para la Y es no me desplazo, me quedo ahí. 0 para la Z no me desplazo, me quedo ahí, listo. Este es el vector E1, ¿sí? Que tiene longitud 1, se ve que tiene longitud 1, pero además se ve que tiene la dirección del eje X. El versor E2 tiene coordenadas 0 para la X, 1 para la Y, 0 para la Z. Este es el eje Y. 0 para la X, 1 para la Y, 0 para la Z. Me quedé ahí. Bien. De nuevo, es un vector que tiene longitud 1 y que tiene la dirección del eje Y. Finalmente, el versor E3 tiene coordenadas 0, 0, 1. 0 para la X, 0 para la Y, 1 para la Z. ¿Sí? Bien. Es, de nuevo, este vector tiene longitud 1. Y además tiene norma 1. Y además tiene la dirección del eje Z. Así que estos vectores, E1, E2, E3, son vectores unitarios, la longitud de cada uno de ellos es 1, pero además tienen las direcciones de los ejes de coordenadas. E1 tiene la dirección del primer eje, el eje X, E2 tiene la dirección del segundo eje, el eje Y, y E3 tiene la dirección del eje Z, el tercer eje. Bien. Profe, consulta. ¿Y Sí. esos vectores son trasladables también o no? Sí, cualquier vector lo podés trasladar con una suma a otro lado, ¿sí? Pero acordate que nosotros estamos aprendiendo operaciones que se realizan con vectores que están en el origen, ¿entendés? Entonces ya los tengo en el origen. Si los quiero trasladar, será por algún motivo que en este momento no se me ocurre. Sí se me ocurre al revés, tener un vector que no está en el origen y trasladarlo en el origen, ¿sí? Pero sí, todo se puede mover en el espacio, ¿sí? Se puede trasladar, se puede rotar. Sin embargo, lo que te puedo tranquilizar es que no vamos a avanzar mucho sobre traslaciones y rotaciones. Vamos a ver cuestiones muy simples. Si el tema te interesa, se puede profundizar y mucho más. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, antes de pasar a rectas de R2, les quiero contar que se me pasó agregar una diapositiva con lo que se llama producto vectorial. Hace un ratito definimos el producto escalar. Cuando se trata de vectores de R3, hay un producto que se llama producto vectorial que me da por resultado un vector. Y lo tienen que saber. Lo tienen definido en los videos, en el libro, hay ejercicios, y es muy probable que un ejercicio de los que aparezca en la actividad en línea esté relacionado con el producto vectorial. Así que léanlo, miren los videos, si no se entiende me consultan o consultan en el foro y Gerardo y yo contestamos enseguida. Bien, vamos a rectas en R2. R2 es un espacio de 2 dimensiones. Vamos a ver algo nuevo. Nosotros de la recta conocemos la ecuación cartesiana o ecuación tradicional explícita de la recta, I igual mx más b, o si quieren ax más bi más c igual a 0. Bueno, vamos a ver cómo una recta se puede construir vectorialmente.
los vectores sirven para muchas cosas. Por ejemplo, para simplificar ecuaciones. Miren, para describir una recta vectorialmente necesitamos un vector que nos brinde la dirección de la recta y un punto por el que va a pasar dicha recta. Necesitamos un vector que me va a dar la dirección de la recta, es decir, la dirección de la recta va a ser la misma que dirección que tiene este vector. Y un punto por donde quiero que pase. Bien, fíjense que hay una sola recta que tiene esta dirección y que pasa por este punto. Esa única recta la estamos viendo acá en el gráfico, ¿ven? Hay una sola recta que pasa por este punto y tiene esta dirección. Puedo tener otra que tenga otra dirección y pase por ese punto, pero que pase por el punto y tenga esta dirección, hay una sola recta. La ecuación vectorial de una recta que pasa por P y tiene la dirección de un vector no nulo, es decir, el vector, no puede ser el vector nulo, ¿cuál es? El de coordenada 0, 0. Y la ecuación de la recta en forma vectorial que pasa por el punto P y tiene la dirección del vector A, se escribe así. X es igual a P más T por A. Donde T es el parámetro, es un número que puede tomar cualquier valor real. Esta ecuación va a contener a cada uno de los puntos de esta recta. Entonces dijimos que la ecuación vectorial de una recta R2 va a tener esta forma. X igual a P más T por A. Donde X va a ser un punto cualquiera de la recta. Es decir, va a ser un punto XY, pero que está en la recta. Miren, repito la recta. Esta recta, ¿no? Es decir, un punto cualquiera de esta recta va a tener coordenadas X e Y. Esto es lo que va a aparecer acá. X e Y. XY va a ser las coordenadas de un punto que está en esta recta. P va a ser las coordenadas del punto de paso. Y A va a ser el vector director de la recta. Como estoy en R2, un punto de R2 tiene dos coordenadas, por eso se escribe P1 y P2. T va a ser un número cualquiera, se lo llama parámetro, y va a ser un número real cualquiera. Y A va a ser el vector director de la recta. ¿Sí? También, como es un vector de R2, va a tener dos componentes, A1 y A2. Bien. Para acá, sí. Una pregunta, entonces X y P sería lo mismo, o sea, los dos tendrían puntos en la recta. No, mira, X, lo que acá vemos como X grandes, Sí. van a ser puntos de la recta, ¿sí? De coordenada X e Y. En cambio T va a ser un número real cualquiera, ¿sí? No, P. De P le digo yo. Bien, P es un punto de la recta. Y cualquier otro punto de la recta, inclusive P mismo, fíjate, si T vale 0, ¿qué te va a quedar? 0 por un vector, te queda el vector nulo. Ajá. Y P más el vector nulo es el vector P, ¿no? Sí. Así que P es uno de los infinitos puntos de la recta. Si quiero tener más puntos de la recta, lo que voy a hacer es darle valor a T. ¿Sí? Para cada valor diferente de T, voy a obtener un XY, haciendo esta cuenta, fíjate que es una suma de vectores. P va a ser un vector y T por A va a ser otro vector. Sumaré coordenada a coordenada y voy a obtener un XY que está en esa recta.
Ah, ok. Siempre que respete esta forma, voy a obtener un punto de la recta de esta recta, ¿no? Un punto XY de esta recta, Ok. incluyendo el punto P. O sea, profe, que P puede ser igual a X mayor o múltiplo de esa X mayor. No va a ser un múltiplo de X. A ver, sería múltiplo de X si tuvieses una recta que pasa por el origen. Pero vos fíjate, si lo pensás como un vector, esto es un vector P, ¿no? Este sería el vector P. Un múltiplo de P, diferente, se me va de la recta, ¿ves? ¿Está? ¿Ves? De nuevo, mira, del origen a P tengo el vector P. Un múltiplo de P va a tener la misma dirección, solamente que se va a salir de la recta. Entonces, lo que vos obtenés con X, sumándole el vector P, sumándole el vector T por A, son los diferentes puntos de esta recta. Vamos con un ejemplo, a ver. Vamos a escribir la ecuación vectorial de una recta de R2 que pasa por el punto 3, 1 y tiene como vector director al vector 1, 2. Tenemos toda la información que necesitamos, ¿no? Porque tenemos el punto de paso, el vector, el punto 3, 1, ¿sí? El punto P es el punto de coordenadas 3, 1. Y el vector director, el vector A, que tiene componentes 1, 2. 1, 2. Con esta información voy a poder escribir la única recta que pasa por este punto y tiene la dirección del vector A. ¿Cómo se escribe? De esta manera. X es igual a P más T por A, donde X va a ser un punto cualquiera de la recta que estoy buscando y va a tener coordenadas X, Y. P va a ser el punto de paso de coordenadas 3, 1. T va a ser cualquier número real, lo vamos a dejar escrito así, para que pueda tomar todos los números reales que yo quiera, y A va a ser el vector dirección, que en este caso es 1, 2. Entonces, si reemplazamos, miren, P, dijimos, es el punto de paso, el punto de coordenadas 3, 1. A es el vector director, es el vector 1, 2. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación de la recta? La ecuación vectorial de esta recta va a ser X igual al punto de paso 3, 1 más T por el vector dirección, que es 1, 2. Acá con este ejemplo se dan cuenta que fíjense, si T vale 0, ¿qué pasa con esto? 0 por el vector. Me queda el vector nulo, 0, 0, ¿no? 0 por 1 es 0, 0 por 2 es 0. Me queda el vector 0, 0. Y 3, 1 más 0, 0, ¿no es 3, 1? Exactamente. Si T vale 0, me queda el punto de paso, 3, 1. Ahora, si a T le doy otro valor real, voy a obtener más puntos de la recta. Por ejemplo, si T vale 1, me va a quedar 3, 1 más 1, 2. 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2. Y 3, 1 más 1, 2 es el vector 4, 3. El vector 4, 3 va a caer sobre un punto de la recta. Bueno, ¿y cuántos puntos tiene una recta? Infinitos, ¿no? ¿Cuántos valores le puedo dar a T? Infinitos, porque los números reales son infinitos. Entonces, para los infinitos valores que le puedo dar a T, voy a obtener los infinitos puntos de la recta. Y acá está la recta, ¿ven? Dijimos, el punto de paso era el 3, 1. Y el vector dirección es el vector A, 1, 2.
hay una única recta que pasa por P y que tiene la dirección de A, y esa recta va a tener esta ecuación. X igual 3, 1 más T por 1, 2. Repito, ¿cómo obtuve esta ecuación? Y me tengo que acordar de esto, que es la forma que va a tener la ecuación de una recta de R2. Donde X lo voy a seguir escribiendo así, porque tengo infinitos puntos de la recta, ¿no? Para cada valor que le dé a T, voy a obtener uno de esos infinitos puntos. Entonces, X lo dejo expresado así, X grande si quieren, y tengo que saber que como estoy en R2, X grande va a tener dos coordenadas, una para la X y otra para la Y. 3, 1 es el punto de paso, y A es el vector dirección. T es el parámetro, lo dejamos escrito así. Ojo que la suma es conmutativa, ¿sí? Yo podría haber escrito T por 1,2 más 3, 1. Es decir, T por el vector dirección más el punto de paso. Es decir, esto lo puedo escribir al revés. Lo que no puedo hacer es poner el punto de paso multiplicando a T y al vector dirección como punto de paso. ¿Está claro? Bien, a ver. Quiero 3 puntos distintos de los infinitos puntos de la recta cuya ecuación vectorial es X igual 3, 1, punto de paso, más T por 1, 2. ¿Cómo hago para obtener puntos distintos de una recta? Le doy valores distintos a T. Uno está regalado, ¿no? 3, 1 es un punto de la recta. Para eso, con darle 0 a T, tengo el punto 3, 1. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a darle valores diferentes a T. ¿Qué pasa si T vale 2? Acá pongo un 2. Entonces, ¿qué me queda? El punto que voy a obtener para T igual 2 saldrá de acá el punto de paso más 2 por el vector director. Y ahora hacemos cuentas. Multiplicar un vector por un número sabemos que es multiplicar coordenada a coordenada. Entonces me va a quedar 3, 1 más 2, 4. Y ahora sumar vectores sabemos que se hace sumando componente a componente. 3 más 2, 5, 1 más 4, 5. Bien, así que cuando a T le doy el valor 2, lo meto acá, obtengo un punto de la recta cuyas coordenadas X y Y van a ser 5, 5. ¿Qué pasa si le doy a T el valor menos 1 y que voy a obtener otro punto de esa recta? Entonces, ¿cómo voy a obtener las coordenadas de ese punto? Y escribo la ecuación de la recta reemplazando la T por el valor que elegí. Si multiplico por menos 1, lo que obtengo es el opuesto de este vector director, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Restar es lo mismo que sumar el opuesto. Bueno, 3 menos 1 es 2, 1 menos 2 menos 1. Bien, cuando T vale menos 1, obtengo un punto de la recta cuya coordenada X es 2 y coordenada Y es menos 1. Y finalmente, a T le doy el valor menos 2. Insisto, me piden que obtenga 3 puntos cualquiera de esta recta, le doy a T 3 valores distintos. ¿Sí? Se me ocurrieron estos, uso estos. Entonces, para T igual a menos 2, voy a obtener otro punto de esa recta. ¿Sí? ¿Y cómo hago? Reemplazo acá por menos 2. Donde está la T pongo menos 2, el valor que elegí. Entonces voy a decir que X es igual al punto de paso más el valor de T por el vector director. Multiplico y me queda el 3, 1 menos 2, 4. Restamos 3 menos 2, 1, 1 menos 4 menos 3. Así que cuando T vale menos 2, es decir, cuando meto acá un menos 2 en la ecuación de la recta,
obtengo un punto que tiene coordenada x1 y coordenada y menos 3. Lo que les decía hace un ratito, si t vale 0, obtenemos el punto de paso, ¿no? Si acá pongo un 0, me queda que el punto que obtengo de la recta va a ser el 3, 1 más 0 por 1, 2. Bien, 0 por algo es 0 y algo más 0 es algo. Entonces, para cada valor de t, cada valor real de t, se obtiene un punto diferente de la recta. Estos son los puntos que obtuvimos recién, son 3 puntos por los que pasa la recta. Teníamos el vector A, el punto de paso P, y fíjense que los puntos que obtuvimos están alineados, y en la dirección del vector A están alineados. ¿Sí? El 5, 5, el 2 menos 1, el 1 menos 3, son puntos que me quedan alineados en la dirección del vector A, con el punto de paso P. Muy bien. Entonces, vimos cómo, dada la ecuación de una recta, puedo obtener distintos puntos de esa recta. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, este punto que les doy, ¿pasa por la recta? ¿O la recta pasa por ese punto? Bueno, si ese punto está en la recta, tiene que verificar su ecuación vectorial. Es decir, tendrá que existir algún valor para t, de manera que esta cuenta de acá me dé 6, 7. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, supongamos que el punto pasa por la recta. Entonces, 6, 7 serán las coordenadas x e y de un punto de la recta que se obtendrá para algún valor de t. Vamos a averiguar si esto es así. Si hay un número t que multiplicado por 1, 2, y sumándole 3, 1, me da el vector 6, 7. Bien. ¿Cómo hago esto? Y yo sé que t por el vector 1, 2 va a ser t por 1t, t por 2, 2t. Entonces, 6, 7 me queda igual. 3, 1 me queda igual. Resuelvo esto y me queda que todo esto me da el vector t y 2t. Ahora sumo vectores acá, ¿no? ¿Cómo sumo? Primer coordenada con primer coordenada. 3 más t es 3 más t. Segunda coordenada con segunda coordenada. 1 más 2t va como segunda coordenada. Y ahora, fíjense que una igualdad de vectores de R2 se convierte en dos igualdades numéricas, porque si es verdad que este vector es igual a este otro, entonces tendrá que ocurrir que esta componente es igual a la primera componente. Es decir, 6 debe ser igual a 3 más t. Y esta componente es igual a la segunda componente. Es decir, 7 debe ser igual a 1 más 2t. Entonces me aparecen dos igualdades que tienen que verificarse. Si de acá despejo la t, me queda que t vale 6 menos 3, que es 3. Y si de acá despejo la t, fíjense, el 1 pasa restando, el 2 pasa dividiendo, y también me queda 7 menos 1 es 6, 6 dividido 2, 3. En ambas igualdades obtengo un único valor de t, que es 3. Cuando esto ocurre, entonces decimos que el punto que encontramos un valor, y fíjense que remarco un valor, porque si yo tenía un valor acá y otro diferente acá, no obtenía un valor, obtenía dos valores. Cuando encontramos que existe un valor de t
de manera que se verifique esta igualdad, entonces quiere decir que este punto está en la recta. Podemos verificar si lo que hicimos está bien. Y me fijo, si acá pongo un 3, que es el valor que obtuve, y sumo, debería obtener las coordenadas 6, 7. A ver, fíjense. 3, 1 más 3 por 1, 2. Es lo que escribimos acá. Primero resuelvo esta multiplicación. Me va a quedar 3, 1 más 3, 6. Y ahora sumamos coordenada a coordenada. 3 más 3, 6, coordenada X. 1 más 6, 7, coordenada Y. Muy bien, verificó, encontramos un único valor de t que verifica esta igualdad. De nuevo, quería saber si este punto está en la recta que tiene esta ecuación. ¿Qué hago? Reemplazo esta x grande por las coordenadas del punto. Entonces, si donde está la x pongo las coordenadas del punto, me queda esta ecuación. Resuelvo todo esto y me queda una igualdad entre dos vectores de R2. Esa igualdad es cierta si se verifica componente a componente, es decir, si la primer componente es igual a la primer componente del segundo miembro y si la segunda componente del primer miembro es igual a la segunda componente del segundo miembro. Me quedan dos igualdades. Me fijo si de las dos obtengo un único valor de t. Esto ocurre, ¿sí? Quiere decir que encontramos un valor de t que reemplazado en esta ecuación hace que esta cuenta me dé 6, 7. Eso Profe, sí, eso significa que si, por ejemplo, tendríamos otro punto y nos da, cuando despejamos t, dos valores diferentes, así como t acá nos da 3 y es el mismo número, nos dice que sí pasa por el punto. Si nos diera dos resultados distintos, sería que no pasa por el punto. exactamente, exactamente. Ahora vamos a uno como ese, mirá. Bien, vamos a ver si la recta pasa por este otro punto, el 4, 5. Vamos a hacer lo mismo que antes, ¿sí? Nuestra recta tenía ecuación x igual 3, 1 más t por el 1, 2. Bien, donde está x, pongo las coordenadas del punto. Quiero saber si la recta pasa por este punto. Bien, si pasa por el punto, debe existir un valor de t que me verifique esta igualdad. Hacemos lo mismo que antes. Resolvemos todo esto que tenemos a la derecha al igual, ¿no? Primero multiplico por t y me queda 3, 1 más t y 2t. Bien, ahora sumo a este vector, le sumo el resultado de esto y me va a quedar, fíjense, lo podemos hacer directamente, ¿no? 3 más t, primera componente. 1 más 2t, segunda componente. Y ahora, si es verdad esta igualdad, quiere decir que 4 es igual a 3 más t y 5 es igual a 1 más 2t. Bien, si acá despejo la t, me queda que t vale 1. Y si acá despejo la t, me queda que t vale 2. No obtuve un único valor de t. Entonces, ¿qué significa? Significa que no existe un valor de t que verifica esta igualdad. Por lo tanto, este punto no está en la recta. O la recta no pasa por este punto. Y acá se muestra, ¿no? Tenemos la recta de antes y el punto que no está en la recta. ¿Se entendieron los dos ejemplos? ¿Cómo me doy cuenta si un punto está en la recta? ¿Cómo me doy cuenta si el punto no está en la recta? Sí, profe. Bien.
Bueno, ¿qué pasa si me piden que hace la ecuación vectorial de la recta que pasa por 2 puntos? Es decir, antes me daban un punto de paso y un vector director. Ahora me dan como dato 2 puntos. Nosotros sabemos que 2 puntos distintos determinan a una recta. Es decir, hay una única recta que pasa por estos 2 puntos distintos. Bien, ¿cómo podemos escribir la ecuación vectorial en este caso? Cuando me dan, en vez de darme un punto de paso y el vector director, me dan 2 puntos de paso. Entonces, como vimos antes, para escribir la ecuación vectorial necesitamos un punto de paso y un vector director. Punto de paso tenemos 2, nos sobra. Necesitamos averiguar la dirección del vector director. Fíjense, esto se parece a lo que hicimos hace un ratito, ¿no? Quiero un vector que tenga la dirección, tengo el punto P, el punto Q. Bueno, ¿acaso esos 2 puntos no me determinan un vector? Por ejemplo, el vector PQ. Claro, este vector no está en el origen, pero nosotros aprendimos hace un ratito a llevar un vector idéntico, pero en el origen, anclado en el origen. Entonces, si me dan 2 puntos, cualquiera de la recta, 2 puntos distintos de la recta, el vector que esos puntos determinan, ya sea que use PQ o que use QP, va a ser un vector que me va a dar la dirección de la recta. Solo que ese vector lo tengo que anclar en el origen. ¿Y cómo hacíamos para anclarlo en el origen? Si hablamos del vector PQ, habíamos dicho que el vector Q menos P era idéntico al PQ, solamente que estaba anclado en el origen. Así que nuestro vector director va a ser el vector Q menos P. Me dan de nuevo, me dan 2 puntos, con los 2 puntos tengo el vector PQ. Ese vector anclado en el origen no es otra cosa que el vector Q menos P. Y Q menos P lo uso como vector director de la recta. Ahora ya está, tengo el vector director de la recta y tengo un punto de paso, que puede ser este o puede ser este otro. Muy bien, dijimos que entonces el vector director de la recta me dan 2 puntos de la recta. Con esos 2 puntos los restamos sus coordenadas y obtenemos un vector director de la recta. ¿Sí? Fíjense que hacemos Q menos P, acá están Q y P. Si hacemos Q menos P me queda 3 menos 2, 1. 5 menos 2, 3. Listo, ya tenemos el vector director de la recta y cualquiera de estos 2 puntos los puedo usar como punto de paso. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la ecuación vectorial de la recta que pasa por 2 puntos? Dijimos que si me dan 2 puntos, obtengo el vector director de la recta restando esos 2 puntos. ¿Sí? Q menos P, 3 menos 2 es 1, 5 menos 2 es 3. Listo, tengo el vector, restando tengo el vector director de la recta. Elegimos cualquiera de los 2 puntos que me dieron como punto de paso, son puntos de la recta, cualquiera de los 2. Y ahora ya con el vector director y cualquiera de estos 2 puntos, por ejemplo el P, puedo escribir la ecuación vectorial de la recta, que tenía esta forma y que la tenemos que aprender, ¿no? Donde X grande queda así, y sabemos que va a ser cualquier punto de la recta, P va a ser el punto de paso, T lo vamos a dejar escrito así como parámetro, y A va a ser las coordenadas del vector director. Entonces, si reemplazamos ahora, dijimos, el punto de paso elegimos
el punto P. Podríamos haber elegido el punto Q. El vector director lo obtuvimos haciendo Q menos P. También podrían haber hecho P menos Q. Y obtenían un vector paralelo. Cualquier vector paralelo a este va a servir como vector dirección. Y entonces ahora, reemplazando al punto de paso por sus coordenadas y al vector director por sus componentes, ¿cómo escribimos la ecuación de la recta que pasa por P y por Q? Bueno, va a ser X igual a el punto de paso más T por el vector dirección. Y siempre anotamos esto, T pertenece a los reales. ¿Qué significa? Que T puede tomar infinitos valores, todos los números reales. Y para cada valor distinto de T voy a obtener un punto distinto de la recta. La recta tiene infinitos puntos. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Usted hizo Q menos P, va Sí. para una dirección, pero si hace P menos Q, ¿la dirección no es la contraria? sí, pero no importa que que estén orientados diferentes, siguen estando sobre la misma recta. ¿Sí? Acordate lo que vimos hace un rato, dibujamos un vector y dibujamos dos múltiplos. Uno tenía la misma dirección y el otro tenía la misma dirección, pero sentido contrario. Bien, pero ¿no estaban todos sobre una misma recta? Entonces no importa, vos acá podés poner 1, 3 o cualquier múltiplo de 1, 3. Por ejemplo, menos 2, menos 6. ¿Sí? O menos 1, menos 3. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces fíjense cómo obtuvimos la ecuación vectorial de la recta que pasa por dos puntos, P y Q. X es igual a P, elegimos uno de los dos como puntos de paso. Puede ser cualquiera de los dos que da, ¿no, profesor? Sí, podés poner a P o podés poner a Q. ¿Sí? Ok. Más T por, y el vector director, ¿cómo lo obtuvimos? Haciendo Q menos P. O si quieren, P menos Q. Bien, un problema que se suele tomar es en los parciales, no sé si en una actividad, averiguar si tres puntos están alineados. Y ya creo que con esto vamos a terminar porque son menos 10 y hay que dejarle el aula a la comisión que sigue. Bien, ¿cómo puedo averiguar si tres puntos están alineados? Tres puntos van a estar alineados si pertenecen a una misma recta. Ahora, con dos puntos seguros, dos puntos distintos, seguros tengo una recta. Lo que puedo hacer es escribir la ecuación que pasa por estos dos puntos, de la recta que pasa por estos dos puntos, y después fijarme si este punto está en esa recta. Si este punto está en la recta definida por estos otros dos, quiere decir que los tres puntos están en la misma recta. Por lo tanto, van a estar alineados. ¿Cómo hacemos eso? Bien, sabemos cómo escribir, por ejemplo, la ecuación vectorial de la recta que pasa por P y por Q. Va a tener esta forma, ¿no? Acá ponemos las coordenadas de P, acá el resultado de hacer Q menos P. Miren, si hago Q menos P, 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 menos menos 3 es menos 1 más 3, que es 2. Este es el vector dirección Q menos P. Esta es la ecuación de la recta que pasa por P y por Q. Ahora me faltaría ver si R está en esta recta. Si el punto R está en esta recta, entonces podría asegurar que P, Q y R están alineados. ¿Cómo hago para averiguar si el punto R está en la recta o si la recta pasa por el punto R? Y bueno, reemplazaba, donde tengo X grande, pongo al punto R. ¿Está? Donde está la X grande, pongo al punto R. Y me fijo si existe un T que verifique esta igualdad. Un valor para T que verifique esta igualdad. Hacemos lo de siempre, es decir, esto lo copio igual, acá me queda menos T más 2T. Ahora sumo estos dos vectores y me queda
1 menos t es la primer componente, menos 3 más 2t es la segunda componente. Y ahora que llegué a esta igualdad, se tiene que verificar que la primer componente del vector de la izquierda es igual a la primer componente del vector de la derecha. Y la segunda componente del vector de la izquierda debe ser igual a la segunda componente del vector de la derecha. Si no, no pueden ser iguales. Vamos a ver si existe un t que verifique estas dos igualdades, ¿no? Se ve menos 2 tiene que ser igual a 1 menos t. Y 3 tiene que ser igual a menos 3 más 2t. Resolvemos ese sistema, ya estamos recancheros, y resulta que sí, que hay un valor de t. Como hay un valor de t, entonces, ¿qué significa? Que este punto está en la recta que pasa por P y por Q. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta que pasa por P y por Q. Resulta que el otro punto también está en esa recta, porque encontramos un único valor de t. Y entonces, ¿qué podemos asegurar? Que P, Q y R están alineados. Si acá hubiésemos obtenido dos valores distintos, ¿qué significa? Que no existe un valor de t que verifica esta igualdad. Por lo tanto, este punto no está en la recta que pasa por P y por Q. Y por lo tanto voy a tener que P y Q están alineados en su recta que los contiene, y que el punto R está fuera de esa recta. Por lo tanto, P, Q y R no estarían alineados. Profesor, o sea Bueno, que en la X sí. mayor uso el punto que no usé para sacar el vector director, y así compruebo si los tres puntos están en la misma recta. Muy bien, mira, te recuerdo lo que hicimos. Me dan 3 puntos distintos. Me preguntan si están alineados. Entonces, yo ya sé que 2 puntos distintos siempre están alineados, ¿no? Porque 2 puntos distintos determinan una recta. Con estos 2 puntos me construí la recta, la ecuación vectorial de esa recta. Una vez que obtengo la ecuación vectorial de la recta que pasa por P y por Q, me fijo si el otro punto está en esa recta. ¿Cómo? Reemplazando donde está la X grande por R. Si encuentro un valor que verifica esta igualdad, que va a ser un valor que verifica estas dos, entonces quiere decir que el punto R, el tercer punto, está en la recta determinada por P y por Q. Quiere decir que P, Q y R están en una misma recta. Por lo tanto, están alineados. Si no encuentro un único valor de t de manera que se verifique esta igualdad, entonces quiere decir que R no está en la recta determinada por P y por Q. Entonces P, Q y R no están alineados. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos faltó avanzar sobre diferentes maneras de mostrar la ecuación de una recta y cómo relacionar esas formas con lo que acabamos de ver, la ecuación vectorial. En esta presentación está lo que faltaba. Yo las voy a pasar a PDF y se las voy a enviar. Pero igualmente, en los videos que están en el aula virtual, tienen todos los temas detalladamente tratados. Y además tienen el foro para practicar y preguntar. Está habiendo poca actividad en el foro. Están desaprovechando un lugar para consultar. Quiero pensar que ustedes se están arreglando de otra manera y esperemos que bien. Pero si el tema es que tienen vergüenza de consultar o qué sé yo, recién tienen el fin de semana para consultar, bueno, este fin de semana, esperen que nos miramos las caras. Este fin de semana, el sábado, domingo y lunes, se habilita la actividad en línea 3. No tienen que hacerla el sábado, ni el domingo. La pueden hacer el lunes. El que no pudo trabajar durante la semana,
el fin de semana se pone a trabajar plenamente y consulten lo que necesiten consultar. Y bueno, y el lunes, cuando ya están preparados, cuando se sienten más seguros, se ponen a hacer la actividad en línea. Así que bueno, se nos terminó el tiempo, no nos alcanzó para todo lo que había preparado, pero bueno, esto es así. Lamentablemente esta cursada es muy apretada, tenemos muy poco tiempo para trabajar todos los temas. Y la dificultad es de ustedes. Así que aprovechen al máximo todas las herramientas que tienen a su alcance en el aula virtual. Ya sean los apuntes, en el libro, en los videos y el foro, la utilización del foro. Así que bueno, a trabajar y esperamos sus consultas, estamos atentos a sus consultas. Buen fin de semana y nos veremos el miércoles que viene. Gracias, profe. Chao. Chao. Buen Chao. fin de Chao, semana. profesor. Chao, profe, muchas gracias. Bueno.